Y ayer, bueno, desde antier nos habían dado a conocer aquí en la Ciudad de México la posibilidad de regresar a clases presenciales una vez que concluyera la vacunación del personal docente y no docente, tanto de escuelas públicas como privadas. Ayer finalmente se confirma y nos mencionan que el 7 de junio iniciaría el regreso de los menores a las aulas. Para hablar acerca del tema, le agradezco mucho en la línea telefónica Luis Humberto Fernández. Él es titular de la Autoridad Educativa Federal aquí en la capital del país. Muy buenos días, Luis Humberto. Buenos días, qué gusto y siempre a tus órdenes. Gracias. Pues coméntenos un poco, ¿por qué se toma esta determinación? Ayer usted nos platicaba acerca de los beneficios que vieron al momento de decidir que los menores regresaran a clases y más sabiendo que en la capital, pues los contagios, las hospitalizaciones por COVID-19 van a la baja y muy probablemente en las próximas semanas estaremos en semáforo verde. Así es, sí, la decisión pues es lo más sensato, atendiendo tres cosas. Lo primero es que pues ya para decir que acabe la semana, el 100% del personal educativo, maestras, maestros, personal de apoyo a la educación, que así lo haya decidido, que es una muy abrumadora mayoría, estarán vacunados. Esto es importante porque prácticamente ningún país del mundo ha arrancado con todo su personal educativo vacunado. Lo segundo, nosotros estamos abriendo hasta que hay condiciones de seguridad. Ayer la jefa de gobierno señalaba que todo apunta para que estemos en verde en ese momento. Si tú observas, prácticamente somos de los últimos países en el mundo y la última de las grandes capitales en abrir las escuelas. Y por último y más importante, no podemos perder la oportunidad de romper esta vigilia, de romper este ayuno tan largo de presencialidad y de la posibilidad de socializar y de iniciar un proceso de resiliencia en las comunidades educativas. Entonces es una decisión muy razonada, es una decisión muy fundamentada, pero sobre todo que da mucha seguridad a la comunidad educativa para este regreso. Y como lo señalaba, en la fecha es a partir del día 7 que podrán abrir las escuelas podrán recibir a las niñas y niños. Y esto es una gradualidad pues que depende de la voluntad y de la definición que cada escuela tome con base a sus condiciones específicas y a sus características. En este sentido, entonces, Luis Humberto, no va a ser obligatorio que el 7 ya tengan que presentarse todos los menores a las escuelas. No es obligatorio, pero esto además es algo muy importante. Todos hemos pasado momentos muy difíciles, la pandemia ha sido muy difícil para todos. La idea es precisamente cómo regresamos a iniciar este proceso de residencia y no se puede hacer generando más estrés. Entonces, si una familia no se siente cómoda con que su hija o su hijo regrese a clases, no pasa nada. O sea, se seguirán las evaluaciones, los trabajos a través de los materiales a distancia, pero sí consideramos que es muy recomendable este regreso a clases, sobre todo por las condiciones de seguridad que estamos teniendo y por el impacto favorable que puede tener tanto en los aprendizajes como en los aspectos psicosocioemocionales. Luis Humberto, algo que sin duda nos preocupa como padres de familia son los protocolos a seguir en las escuelas. Sabemos, bueno, ahorita tenemos en casa a los menores, los cuidamos, estamos sobre de ellos y lávate las manos y ponte el cubrebocas, pero ¿qué va a pasar en el momento de que los niños crucen esta puerta? ¿Cómo ustedes como autoridad van a controlar, a contener este tipo de situaciones? Como se ha señalado, hay 9 intervenciones de seguridad, pero aquí hay algo que es muy importante. No solo es una actividad de la autoridad. El tema del autocuidado es un tema primordial de la familia. La base de estos protocolos son 3 filtros de responsabilidad. El protocolo, el filtro más importante es el que es en casa. ¿Por qué? Porque si a una niña o un niño tiene síntomas o su papá tiene síntomas, entonces lo más conveniente, lo más correcto es no salir de casa. O sea, si alguien tiene síntomas, se sube a un microbús, va a la escuela, ya aunque en la escuela le digamos que se tiene que regresar, pues ya pudo haber contagiado a muchas personas. Entonces, el filtro más importante
no solo para el COVID, sino para cualquier enfermedad respiratoria que pueda llegar a la escuela. El segundo filtro es propiamente en la entrada de la escuela, que es un filtro que debe ser muy ligero porque no podemos tener aglomeraciones y nuestras escuelas concentran a muchas niñas y niños. Y por último, el del salón. Nuestras maestras y maestros van a estar muy atentos a cualquier síntoma para reportarlo a la directora y entrar en contacto con las familias. Entonces estamos hablando con Luis Humberto Fernández, titular de la Autoridad Educativa Federal aquí en la capital del país, sobre el regreso a clases presenciales el 7 de junio aquí en la Ciudad de México. Y Luis Humberto, decíamos, el sistema híbrido. Ayer daban a conocer que se van a dividir en grupos, unos lunes, miércoles, otros martes, jueves, y los viernes quienes requieran un mayor tratamiento o reforzamiento de sus clases. Pero ¿cómo van a hacer esta distinción? ¿Quiénes son los que van a determinar quiénes irían los lunes, quiénes irían los martes? ¿Cómo se va a hacer esta división? A ver, la división es muy sencilla. Hay básicamente dos criterios. El más común, que es dividir la lista de asistencia en dos partes. Entonces, una parte iría el lunes y miércoles, otra martes y jueves, y quienes necesiten más apoyo pedagógico irían los viernes. Y los días que las niñas y niños no asistan a la escuela, pues entonces harían trabajo en casa, no necesariamente con alguna plataforma, pueden ser tareas, pueden ser lecturas, hay una serie de herramientas pedagógicas que se pueden utilizar para reforzar estos conocimientos. Algo que es muy importante señalar es que no buscamos resarcir los posibles daños de la pandemia en un mes. Esto es un proceso muchísimo más largo. Claro. Entonces, lo que se busca primero que nada es reencontrarnos, reiniciar este proceso de resiliencia y a partir de eso iniciar todo este proceso de regreso a la normalidad y sobre todo en la parte pedagógica, pues reforzar los aprendizajes y retomar este camino de la presencialidad que ya es muy distante para muchas niñas y niños y de los jóvenes. Para que te des una idea, por ejemplo, un joven que que esté cursando la secundaria, probablemente pasó casi la mitad de su secundaria en aislamiento. Entonces, este mes nos da la oportunidad de regresar, volver a saludar a las compañeras y compañeros, a maestras y maestros, y pues tratar de retomar la normalidad lo más cercano posible. Claro. ¿Qué va a pasar con los recreos, con las ceremonias, con esta convivencia del que estaban acostumbrados los pequeños en las escuelas? Ahorita no hay condiciones para ceremonias, no hay condiciones para tener estas actividades. Esto tiene que ser, el regreso a la normalidad es gradual, la convivencia pues tiene que ser también muy cuidada, precisamente para cuidar a las niñas y niños y a las familias. Hay quienes ayer, cuando ustedes daban este anuncio, Luis Humberto, pues de inmediato se pronunciaron en contra y sostuvieron que era prematuro este regreso a clases y les pidieron a ustedes como autoridades educativas pues posponerlo hasta el siguiente ciclo escolar. A ver, mira, en unas condiciones tan difíciles con las que estamos no hay opiniones correctas o incorrectas. Todos estamos en un proceso muy complicado, pero yo no veo cuál es el fundamento de esto, reconociendo la legitimidad de los argumentos. Somos prácticamente los últimos países en regresar a clases. Somos prácticamente el único país que regresa con todos sus docentes vacunados. Si tú has dado cuenta de que han regresado en Estados Unidos en rojo, en Francia, o sea, todos los países regresaron mucho antes del equivalente a lo que nosotros estamos viviendo de seguridad. O sea, no es prematuro abrir los centros comerciales, y yo llamaría la congruencia, porque si alguien dice que es prematuro, pues a lo mejor alguien lo ve caminando en un centro comercial. Entonces, no es prematuro que vaya al centro comercial, pero si es prematura la escuela, pues yo creo que hay que ser consistentes, porque mantener el aislamiento de los niños por un tema pues que no soporta esto, o sea,
Sí. No, yo no veo que aguante el argumento. ¿O cuál es la idea? Ya con todos los maestros vacunados, ya con condiciones epidemiológicas favorables, procrastinar hasta el siguiente año, pues no le veo yo el sentido. Yo creo que lo correcto, o sea, los que estamos en el tema educativo, nuestro compromiso es con la educación y con enseñar. Y entonces, pues lo más sano, pues debemos de hacer el mayor esfuerzo. A lo mejor lo más cómodo sí, lo más cómodo sería no regresar hasta el periodo siguiente. Para todos nos implica un gran esfuerzo de diálogo, de infraestructura, de construcción de materiales pedagógicos. Es un gran esfuerzo. A lo mejor lo más cómodo sí sería, pero lo más conveniente para el país, te garantizo que no. Claro. Ahora, finalmente le preguntaría, Humberto, ¿ustedes están preparados para pues atender a lo mejor algún caso de contagio en los planteles? ¿Cómo se prepararían en caso de que se presentara algún caso de COVID-19, se cerraría la escuela? ¿Cuáles van a ser los protocolos específicos a seguir en este sistema? Un caso y se cierra la escuela 15 días, que es muchísimo más alto que cualquier estándar internacional. Y esta es la forma entonces que estarían trabajando. Así es, y a partir de eso ya se entrarían las condiciones de atención epidemiológica, ver con quién ha convivido y todo este tipo de cosas. Pero ya es un tema médico, no educativo, pero lo que sí es que al primer caso se cierra la escuela 15 días. Ustedes también ya están trabajando en la limpieza y rehabilitación de los planteles educativos, ¿verdad? Porque, bueno, pues fue más de un año los que estuvieron prácticamente cerrados. Así es. Sí, esto es algo muy importante. Ya desde hace prácticamente 3 semanas las alcaldías han iniciado intervenciones en las escuelas. Entonces llevamos ya prácticamente casi 600 escuelas intervenidas y además desde el fin de semana pasado iniciamos los tequios de limpieza que vamos a continuar hasta el inicio de clases. Los tequios es un trabajo colaborativo de la comunidad para cuidar un bien público que es la escuela. Pues entonces el llamado ahí está, el 7 de junio iniciará este regreso, un regreso que como ustedes lo han dicho, como autoridades va a ser voluntario. Va voluntario. En su momento también la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, comentaba que se tenía que firmar una carta, creo que de autorización de los padres para el ingreso de los jóvenes a los planteles. ¿Esto sigue vigente? Sí, ya daremos a conocer más detalles bajo las instrucciones de la secretaria, pero sí es una carta de responsabilidad en el cual el padre o madre de familia manifiesta que la niña o niño no ha tenido ningún síntoma de los que podrán manifestarse en caso de COVID o enfermedad respiratoria. Pues Luis Humberto, yo le agradezco mucho que haya platicado con nosotros. Vamos a ver qué va a pasar el 7 de junio. ¿Ustedes tienen ya quizá algún estimado de cuántos estudiantes estarían regresando a las aulas, tanto de públicas como privadas, en los diversos niveles? Estamos confiando en que la gran mayoría del 1.500.000 estudiantes de educación pública y privada, de educación básica de la ciudad regresarán a clase. Nosotros tenemos la confianza de que las familias se van a sentir seguras y que un porcentaje muy importante, muy alto de estos regresan a clases. ¿Y ustedes nos van a dar a conocer a los padres de familia cómo entonces va a ser esta división o tenemos que estar pendientes a los llamados de las escuelas? No, a ver, esto es muy importante. Cada escuela tiene su propia organización, cada escuela tiene su propia estructura, tienen sus medios de comunicación internos. Entonces, eso pues ya lo define cada escuela y cada escuela va a dar a conocer pues sus acciones y cómo ponerse de acuerdo. Perfecto, pues entonces a estar pendientes en las diferentes escuelas. Pues Luis Humberto, le agradezco mucho esta plática. No, el agradecido soy yo y estamos siempre a sus órdenes. Muchas gracias. Muy buen día. Luis Humberto Fernández, titular de la Autoridad Educativa Federal aquí en la Ciudad de México. Pues sí, hay que estar muy pendientes de este regreso a clases y como bien lo decía, pues se trata de un trabajo conjunto, no solamente de las autoridades educativas, sino también nosotros como padres de familia, pues cuidar, por supuesto, que los menores, si están enfermos, no vayan a las escuelas, pues enviarlos con su cubrebocas, con su gel antibacterial, hacer
hacerle las recomendaciones a los niños para pues evitar en la medida de lo posible un contacto con sus compañeros, pero pues hay quienes mencionaron, ayer platicaba con una especialista, una doctora, en donde decía que pues sí, hay riesgos del regreso a clases presenciales, pero son mayores los beneficios. Muchos de los pequeños están pasando por situaciones psicológicas pues delicadas debido a este encierro que se ha prolongado ya más de un año.